¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Esperamos que muy bien. Este es el cuarto video que grabo para ustedes alrededor del contenido de los sentidos, del sentido de la existencia, el por qué vivimos, el sentido de la vida en sí. Realmente es un tema muy amplio, es una materia bastante extensa de la que nos llevaríamos muchísimos videos, pero bueno, hoy voy a tratar de concretar mis apuntes finales, fragmentos de mi libro del contenido de los sentidos y la rutina de las cotidianeidades. Es muy importante encontrarle el sentido a la vida para que valga la pena vivirla. Entonces, les hablaba yo sobre algunos aspectos que son importantes para enriquecer nuestra propia vida, dándole sentido a lo que hacemos, a lo que dejamos de hacer. Porque lo que dejamos de hacer también tiene un sentido, porque dejamos de hacer algo que pudo haber sido muy importante. Bueno, cuando mejor comprende el ser humano el carácter de la misión que la vida tiene, en esa medida, tanto mayor sentido tendrá su vida para este. Es muy importante entender el carácter de la misión que tenemos cada uno, porque en esa medida podemos entender como la vida tiene contenidos, cada aspecto de la vida tiene contenidos, entenderlos y valorarlos enriquecen el sentido de contar con ella. O sea, tenemos que darle una riqueza agregada a cada uno de los momentos de vida que tengamos, porque entonces de una o de muchas maneras podemos darle forma a esa gran extensión, rica extensión que es el transcurso de la vida misma. Cualquier trastorno emocional, como yo les comentaba sobre trastornos emocionales, nos impide apreciar nuestro compromiso de vivir. Vamos a tratar entonces de eliminar todos aquellos trastornos emocionales que nos impidan el comprometernos para vivir lo mejor posible. Por ejemplo, en la neurosis, en diferentes grados, hace que se acompañe al ser social por consecuencia a estados de vida muy poco apreciados o muy poco saludables. Cualquier estado anímico, cualquier estado emocional decadente, neurótico, psicótico, simplemente nos está tratando de evitar disfrutar la vida a plenitud. Entonces, ese es un trabajo que debemos hacer cada uno para el futuro y cada día, de no caer en ese tipo de estados emocionales que nos van a lastimar permanentemente, no solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean. Es algo complejo en ocasiones tratar de resolverlo por sí mismos, pero de una u otra forma el esfuerzo se hace y en algo avanzamos seguramente. Ahora bien, por ejemplo, hablando de la neurosis, una persona enferma de neurosis compulsiva, una persona que tenía neurosis compulsiva decía, vivir punto por punto con arreglo a un programa. Yo creo que no debemos ser tan estrictos en nuestras vidas, ni hacer de nuestras vidas un hecho tan metódico que nos lleve inclusive a dejar de disfrutar la profundidad del vivir. O sea, no vamos a tratar de hacer específico cada paso, cada minuto, cada segundo de que estamos viviendo, valorándolo, concientizándolo, porque digo, no vale la pena. Hay que disfrutar con esa ligereza de la espontaneidad de cada ser humano, porque es parte de la vida y parte del sentido de la vida y parte del gusto por vivir. Un programa de acción, por ejemplo, el orden de su ejecución es saludable, porque el orden en la vida es bueno, la disciplina es importante, pero en la medida que no se presione uno para que sea exacto, sin errores y de una manera obsesiva, yo creo que eso no nos permite realmente disfrutar a plenitud cada uno de los actos de nuestra vida. Entonces no seamos tan rigoristas con nosotros mismos, o sea, seamos flexibles
vamos a dejarnos querer, y si bien debemos disciplinarnos en nuestra vida y hacer las cosas de manera disciplinada, no caigamos en los excesos, ni seamos compulsivos, ni seamos obsesivos, ni queramos que la perfección sea la línea de nuestra vida. No es posible que lleguemos a reconocer una misión en la vida dotado de una validez general o fundamental. Yo no acepto los fundamentalismos, ni los extremos, ni los fanatismos. Entonces, y mucho menos que sea obligado, o sea, que la acción humana sea obligada, porque entonces no, tiene un sentido posiblemente masivo, mercadológico, pero no personal, no individual. Y eso pues carece de autenticidad para un ser humano que pretende ser mejor. Bien, ahora entonces, por lo tanto, debemos tomar en cuenta la situación interior. Si nosotros nos dejamos llevar por la presión externa para vivir o para dejar de vivir, entonces vamos a dejar de tener esa libertad, esa voluntad para hacer de nuestra vida lo que mejor nos plazca. No lo que mejor nos digan los demás o lo que mejor nos lleve a los extremos, sino lo que mejor nos convenga. Eso, por ejemplo, las dotes, las capacidades que tenemos, cada persona, es lo que nos va a permitir hacer de nuestras vidas algo único, algo muy personal. Entonces, el dejarnos llevar por la masificación o por la presión de los demás, sacrificando nuestra intención personal, pues yo creo que no vale la pena. Y es en algo que debemos estar trabajando constantemente. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para los demás. Entonces, en ese respeto de lo que hagan los demás, exigiendo respeto de lo que hagamos nosotros para los demás, es lo que mantiene el equilibrio de la vida, el equilibrio social. Y bueno, por ejemplo, el neurótico acepta la realidad, pero no quiere saber nada de ella. O sea, si ustedes de alguna manera aceptan su realidad, pero no quieren saber nada de ella, entonces tienen un cierto grado de neurosis, un cierto grado de neurosis que deben trabajar en ella, o deben dejarse ayudar para salir de ese estado inaceptable. Porque para poder ser felices y estar tranquilos y alcanzar la felicidad, pues deben tener a la mano un estado emocional de alguna manera equilibrado. De otra forma, no va a ser tan simple alcanzar esos puntos de felicidad o de alegría que todos deseamos de una manera constante. Yo creo que el neurótico normalmente utiliza muchas formas para evadir un compromiso, para vivir en armonía con su medio, con las personas con las que convive. Entonces, normalmente el grado de neurosis es muy actuante en la vida social, sobre todo en la mayoría de los seres que viven o que vivimos de alguna manera inmersos en el mundo social, demasiado presionante en ocasiones, que nos hace en nosotros generarse un desequilibrio que precisamente nos evita tener la madurez, la tranquilidad necesaria, pues, como para resolver nuestros problemas sin tanta presión. Por ejemplo, el problema del sentido de la vida está mal planteado. Se ha planteado mal. Muchos lo han planteado mal. Ustedes pueden pensar que es por conveniencia de algunas corporaciones o de algunos grupos en especial, para poder manejarnos o para poder manejar a ciertos grupos con intenciones no precisamente humanas o humanísticas, sino comerciales. Bueno, entonces, si se refiere, por ejemplo, en lo abstracto a la vida, no tiene sentido para nosotros. Si se refiere a mi vida, entonces sí va a tener sentido. Si alguien quiere manejar la parte abstracta de la vida para producir en mí una acción, una actuación que no me va a favorecer, entonces estamos sacrificando lo más importante, que se llama mi vida. Mi vida es más importante que cualquier otra vida. Entonces, si ustedes están bien con mi vida, diciéndose mi vida es importante por sobre los demás, bueno, tendrán capacidad de entregar, de corresponder o de reintegrar los beneficios o las bondades que le den los demás.
Por ello les hablaba sobre la apreciación sobre sí mismos. A eso significa mi vida. La vida tiene sentido, por ejemplo, cuando se refiere a un ser viviente, por supuesto, y sobre todo al ser humano, y que entiende sus contenidos. Ya lo habíamos comentado eso. Pues sí, si ya entendieron sus contenidos de vida, entonces eso ya es un avance para que poder realmente corresponder al significado de la vida misma. Si un ser humano fuese inmortal, pues podría con razón, o con muchísima razón, pues devorarse cada uno de los actos hasta lo infinito. O sea, podrían tener actos en su vida también infinitos. Entonces creo que sería bastante aburrido. Al final de todo, creo que la finitud de la vida le da mucho sentido a la propia vida. O sea, ya hablamos de la muerte. Entonces, ¿para qué estamos pensando en una serie de actos infinitos que pueden resultar aburridos? Interesantes porque yo creo que nunca se acabará de aprender y nunca se terminará de disfrutar la vida. Pero es muy sano que la vida misma nos haya puesto un límite entre el nacer y el morir. Por nuestras capacidades, por ejemplo, emocionales, la limitación del tiempo de vida, es lo que produce intereses constantes. O sea, nosotros vamos a estar interesados constantemente en la vida cuando sabemos que hay una limitación de tiempo en ella. De otra forma, pues estaríamos, no sé, desperdiciando 100, 200 años en no hacer nada. Pues, si somos eternos, ¿para qué hacemos, verdad? O simplemente vamos a tener 300 o 1000 parejas diferentes, lo cual por nuestra sensibilidad y por nuestra capacidad sensorial, pues sería bastante aburrido. O cambiaríamos de maneras de actuar o de sentir o de anhelar constantemente, y eso sinceramente degradaría no nuestra capacidad mental, degradaría nuestra sensación como seres humanos, sobre todo con la capacidad de amar, porque el amor es tan importante. El amor es un sentimiento único en los seres vivos, humanos como nosotros, que por ser tan valioso también puede llegar a desgastarse, sobre todo su contenido, su sentido. Entonces, en tal situación nos vemos obligados, pues, a aprovechar el tiempo de vida que tenemos, que es limitado, y que no dejemos pasar o dejar pasar sin sentido, desperdiciando muchas posibilidades. No lo debemos hacer porque sabemos que es finito. Entonces tenemos que aprovechar esa limitación del tiempo para hacerla rica, para aprovecharla al máximo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque nos los han brindado por única vez. No se va a repetir, esta vida no se va a repetir, la que tenemos. Entonces, esa finitud que compone la vida es la que nos permite darle valor a cada momento, y de lo que yo les hablaba, la esperanza de poder hacer cada día las cosas mejor y salir adelante de los problemas, de nuestras tristezas y de todo aquello que nos esté afectando. La finitud de la vida, entonces, ciertamente nos condiciona a utilizar cada minuto en darle sentido a nuestros actos. Eso deben tomarlo muy en cuenta. La vida no es eterna. Entonces, denle sentido a cada uno de los minutos que ustedes vivan. Y es cuando le van a dar realmente validez a la vida. La finitud, o sea, lo determinado, el fin, es una temporalidad que es característica esencial de la vida humana. Entonces tenemos que entenderlo así, porque es un factor constitutivo del sentido mismo de la existencia. Les repito, porque solamente se vive una vez. Y como es solo una vez, bueno, aprovechémosla al máximo, por todo lo que ya les he comentado con anterioridad. Es importante entonces entender pronto y a tiempo la importancia de las horas perdidas en ociosidades, aceptando que pues, irremediablemente moriremos. Es muy grata en ocasiones la ociosidad, el no hacer nada, pero la verdad es un desperdicio. Yo creo que cada uno de ustedes tiene gustos muy personales.
e inclusive sueños personales que para realizar, realícenlos, inténtenlo hacer, no pierden nada en realidad, lo único que pueden perder es un poco del tiempo que les quede, pero ese instante inmenso que van a tener con algún acto humano que les satisfaga, pues va a ser suficiente como para agradecer que valió la pena hacer ese esfuerzo, desgastándose o no, para lograr que ese instante sea pleno. Hagámoslo de vez en cuando, o sea, como aquel que en el ocaso de su vida estaba hojeando su propia biografía. Comprendamos, aquel que por ejemplo esté hojeando su biografía y que está analizando qué puntos o qué aspectos de su vida han sido satisfactorios, bueno, pues así hagámoslo nosotros. Hagan una retrospección, yo los invito a hacer una retrospección a su propia vida. O sea, desde que nacieron, desde que tuvieron conciencia del haber nacido, ¿qué tantos momentos han tenido felices? ¿Qué tantos momentos han sido gratos? ¿Qué tantos momentos no han sido gratos? Entonces, en esa medida, ustedes seguramente van a darle un mayor sentido a su propia existencia. Ahora, no veamos, por ejemplo, los pocos minutos que nos queden de vida. No piensen en aquel, no, pues me queda ya muy poco, ¿no? Como que sea algo, como algo intrascendente. O sea, tenemos que agradecer los que ya pasaron. Es importante saber que el pasado es muy importante porque ya pasó y porque lo bueno, lo malo que nos dejó es un tiempo que ya vivimos, que ya conquistamos, que ya ganamos. Entonces, en esa medida vamos a poder revisar con mucha alegría sus contenidos. Si no fueron muy gratos, de todas maneras, vamos a tratar de hacer que nos enseñen algo y que nos sirva también para transmitirlo a los demás, para que no cometan los mismos errores que uno ha cometido. Y también sugerirles aquellos momentos que pasamos y que fueron muy gratos, que fueron muy felices, muy satisfactorios. O sea, que debemos vivir como si viviéramos por segunda vez. O sea, con esa intensidad, como si fuera la primera vez que hubiésemos hecho de algún modo tan falso como lo disponemos en este momento, porque puede resultar falso decir fuimos muy felices cuando en realidad tuvimos problemas. Entonces, seamos auténticos y aceptemos nuestra verdad, la verdad de nuestra biografía. ¿Por qué? Porque con base en eso podemos disfrutar aún mejor el tiempo que nos quede de vida. Porque entonces la muerte en realidad le va a dar un sentido a la vida. Cuando habremos de analizar y revisar todo lo que hemos logrado en la vida, para bien o para mal, entonces le habremos dado sentido a la vida. La eternidad no tendrá sentido en un planeta de extensión limitada, porque este planeta también tiene una extensión limitada, con la escasez de recursos, el hacinamiento y tantos problemas que tiene el planeta. O sea, no nos quedemos con la idea de que, pues al final de todo, no valió la pena vivir. No, yo creo que sí. Algunos comentarios que les he hecho sobre eso es una reflexión a la cual yo les invito para darle realmente sentido, no solamente a la vida en sí, sino a cada uno de sus actos. Ustedes son dueños de su propia vida, son dueños de su propio pasado, que hay que atreverse a regresar a él para saber en dónde cometimos errores y cuáles cosas buenas nos llegaron, para entonces hacer una reflexión y en ese momento tomar el trampolín de las alegrías y brincar gustosos. ¿Por qué? Porque nos queda todavía una vida. Y si no nos queda más que una semana, vamos a disfrutarla, a gozarla, a ajustar algunas cosas que nos han sucedido en nuestra vida, a pedir perdón a quien le vamos a pedir perdón, agradecer a aquellos que nos proporcionaron alegrías y felicidad, agradecer profundamente la oportunidad de haber vivido, pero sobre todo decirle a los seres humanos que se quedan cuando uno se está yendo que valió la pena vivir. Y si en ese último minuto de vida que nos toca, que nos corresponde, tenemos la capacidad de disfrutar a plenitud el gozo pleno de haber vivido, el agradecer plenamente
cada uno de los momentos de vida, entonces creo que el sentido de la vida habrá conquistado lo que estaba pretendiendo, el éxito. Porque llegamos a esta vida, se lo repito, a ser felices, no a sufrir, no a permanecer llorando, ni sufriendo, ni en una tristeza permanente. No, llegamos para ser felices. Y la felicidad tiene muchas aristas, pero vamos a empezar por las alegrías. Vamos a alegrarnos de alguna manera, porque bueno, finalmente tuvimos la oportunidad de nacer, de crecer, de sufrir, de experimentar, pero sobre todo de llegar al final de nuestras vidas, en el momento que sea, si es que nos enteramos de ello, porque si tenemos un accidente o algo así y la muerte es instantánea, no vamos a tener tiempo de reflexionar ese último minuto. Para eso tenemos que prepararnos bien, también, porque nada está dispuesto del momento que vamos a morir, ni cómo vamos a morir. Entonces, vamos a encontrarle ese por qué vivir, hasta el último minuto, hasta el último segundo que conscientemente podamos controlar. Pero no busquemos los cómo vamos a vivir o cómo vamos a morir. En ese sentido, ustedes se van a llenar, cada uno de ustedes, de una gran riqueza en su vida, limitada, breve, y nada, más bien, es temporal, nada infinita. Entonces, si entienden y comprenden ese concepto, les aseguro que a partir del día de hoy van a empezar a enriquecer aún más cada uno de los actos de su vida, siendo mejores para sí mismos y mejores para los demás. Porque si los demás los perjudican, los lastiman, los ofenden, los presionan, ustedes llénense de sonrisas internas y díganse a sí mismos, no vale la pena sufrir por ello. Controlen su estrés, no se desesperen, reflexionen, como dicen, cuenten hasta 10 ante problemas, enciérrense así en sí mismos, no en un cuarto, ni en una cueva, ni en ningún lado, enciérrense en sí mismos y díganse internamente, tú vales más de lo que te has estado dando. A partir del día de hoy te voy a dar más de lo que tú te mereces o de lo que tú has alcanzado. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el valor de apreciarnos, y eso es verdaderamente criminal. Ustedes ámense a cada uno de ustedes, ámense intensamente y salgan al mundo de la sociedad complicada, compulsiva y en ocasiones convulsiva, porque realmente vivir en una sociedad, sobre todo masiva, es un reto para cualquier ser individual que busca la paz y la tranquilidad. Amigos míos, les agradezco mucho. Aquí termino lo que es el sentido de la existencia. Es un tema, es una materia muy interesante y es fundamental en la vida de los seres humanos. Ojalá que les haya agradado. En el próximo video voy a manejar otra materia que implica también el contenido de los sentidos, que forma parte de mi libro. Pero por lo pronto pues les agradezco mucho que me hayan observado, que me hayan escuchado con esa atención de ustedes. Desde aquí trato de adivinar cómo son ustedes, pero quiero soñar e imaginar que ustedes están bien y que van a estar aún mejor. Les agradezco mucho entonces, espero sus comentarios si es posible para yo poder retroalimentar con mis pensamientos, y no nos despedimos, simplemente nos decimos hasta luego y hasta la próxima. Hasta entonces.